Buenos días, amados hermanos. Vamos en esta mañana a darle gracias a Dios por darnos el privilegio de poder compartir la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Y definitivamente para ello vamos a leer el pasaje que está en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 al 17. La palabra del Señor dice así: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Qué maravilloso, amados hermanos, es poder meditar en esta preciosa palabra, en este precioso tiempo, definitivamente, donde la vida de los creyentes, vamos a ver cómo en la iglesia primitiva, pues no fue nada fácil. Sufrieron mucha angustia y la angustia, la desesperación y definitivamente la tribulación en medio de la expansión del evangelio. Recuerde que los primeros creyentes, la vida de los creyentes de la iglesia primitiva era una vida realmente muy sacrificada, una vida definitivamente pues prácticamente condenada a morir, porque eran perseguidos. Eran llevados a coliseos romanos para ser comidos por leones. Muchos de ellos eran llevados a ser quemados como antorchas humanas para poder alumbrar los grandes y obviamente grandes y tremendos jardines que tenía obviamente Herodes. Y de hecho, para muchas otras torturas, mataban a los cristianos en aquel tiempo, obviamente, y por eso eran perseguidos. La iglesia de Tesalónica definitivamente no fue la excepción. Ellos también pasaron por estas mismas situaciones, por estas mismas cosas. Así como fueron animados también a permanecer firmes en la verdad de la palabra de Dios, para que puedan estar firmes en su fe. Así debes estar también, mi hermano. Así debemos tú y yo estar firmes en la palabra del Señor, confiado obviamente en Dios y su palabra. En medio de las grandes dificultades, en medio de las grandes aflicciones que nos ha tocado pasar y experimentar, más aún en estos últimos tiempos, en este año 2020, que para muchos será un año que no lo vamos a olvidar, que siempre lo recordaremos, que siempre estará latente, porque fue un año que ha marcado la historia de nuestra vida. Definitivamente, las cosas que estaban dándose en la vida de la iglesia de Tesalónica, pues, aunque en esa iglesia, en estos hermanos haya angustia y aflicciones, debemos confiar siempre en el Señor. Ellos confiaron siempre en el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ellos entendieron que nuestro Dios era un Dios fiel a su palabra. Por eso nosotros también debemos entender que nuestro Dios es un Dios fiel a sus promesas, fiel a su palabra. Y por eso podemos estar confiados que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá y que Él siempre está al control de todas las cosas. Todo está al control de nuestro Dios. Según Hechos capítulo 17, verso 1 al 9, dice: y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y hablando como acostumbraba, obviamente Pablo como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es decir, dio su punto de vista, su discurso, su predicación, su mensaje, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Señor Jesucristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Pablo decía, a quien yo anuncio, decía él, ¿verdad? Él es el Cristo. Algunos de ellos creyeron
y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, pues hubo gran número, y mujeres nobles, obviamente no pocas. Eso quiere decir que había regular cantidad también de mujeres. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, hombres perversos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón definitivamente y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, refiriéndose a Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad definitivamente estos hombres. Y de hecho, oyendo estas cosas, pero, ¿sabe? Dice, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, interesante es que el apóstol Pablo definitivamente fundó la iglesia de Tesalónica. Durante su segundo viaje misionero, él fundó esta iglesia. Y no solamente la fundó, sino que también enseñó a los creyentes las verdades relacionadas con la fe cristiana. Algo similar a lo que sucede en estos tiempos, ¿verdad? En la iglesia, por ejemplo, hay muchas personas que se convierten a Cristo y los comenzamos a juntar para poder darle el ABC de la fe cristiana, el curso de vida abundante, o en todo caso el curso de mi nueva alianza, ¿no? Lo que se está dando obviamente ahora por medio virtual. Ahora, Pablo enseñó a los hermanos de Tesalónica a vivir una vida de pureza y santidad para la gloria de Dios. Además, les enseñó las verdades tocantes a los acontecimientos futuros, particularmente todo lo relacionado con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso que él decía, el día del Señor. Pablo mencionaba y se refería a el día del Señor. Y definitivamente enseñaba que la iglesia sería librada de la ira venidera. Ahora, sin embargo, Pablo al fin tuvo que huir de allí debido a la persecución de los judíos. ¿Sabe? Pablo comenzó a dejar escuela. Pablo no solamente en Tesalónica hizo que de pronto la gente se convirtiera, sino que de pronto comenzó él a fortalecer la vida de fe de los hermanos. Y cuán interesante, amados hermanos, esto nos enseña a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, que tenemos que hacer la tarea del discipulado, del evangelismo y del discipulado. Recuerde Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Además, tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado en su palabra. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, lo que Dios nos ha revelado en su palabra, eso tenemos que enseñarles también a estos hermanos nuevos en la fe. Por esta razón, dice Pablo, comenzó a realizar esta labor, pero finalmente lo que sucedió es que estos judíos que no creían obviamente en lo que Pablo estaba anunciando, y obviamente llevado y movido por los celos, porque había gente no judía que de pronto comenzó a venir a la fe, venir a Cristo, y entonces ellos, movidos a celos, levantaron una persecución. Pablo tuvo que salir de este lugar, tuvo que finalmente huir de Tesalónica. Ahora, veamos un momento hacer un pequeño problema, porque después de que Pablo salió de Tesalónica, comenzó una gran persecución hacia todos los creyentes. Muchos eran asesinados, obviamente por sus propios perseguidores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón de pronto se tuvo que realizar este tipo de actos tan brutales, perseguir y si es posible dar muerte a los cristianos?
Y definitivamente aquí podemos ver de que no solamente era un odio tal vez político, no solamente era una cuestión de que Roma o quiera que fuera, estaba persiguiendo por un tema político, sino que detrás de todo esto obviamente estaba orquestando, todo esto venía orquestado por un tema espiritual. Y es que nosotros sabemos ahora, y lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y obviamente ellos van a levantar cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de escaramuza, para que con la finalidad de poder amedrentar a los hijos de Dios. Por eso Pablo señala que finalmente Dios juzgará a los que persiguen a los creyentes. Dios finalmente dará el pago. Lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es seguir compartiendo la palabra de Dios. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo aquí en Tesalónica? El día del Señor está tan cercano, más cercano que antes. Por eso usted y yo debemos estar preparados siempre, preparados para poder tener nuestro encuentro con el Señor. Ya sea de pronto que el Señor venga en cualquier momento, o de pronto cualquiera de nosotros puede partir de este mundo. ¿Sabe? Todos tenemos una fecha de partida. Todos tenemos un día en el cual tenemos que salir de este lugar. El día que salgamos de este mundo, el día que dejemos este mundo y nos vayamos a encontrarnos con nuestro Señor, será un día glorioso, será un día maravilloso. Y aunque tal vez muchos de nosotros nos estemos acostumbrando tal vez a esta vida temporal, a esta vida, yo diría, a este mundo terrenal, pero sabe, nosotros no somos de este mundo. Nosotros no le pertenecemos a esta sociedad en sí o a este mundo en sí. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por esta razón, un día vendrá el Señor. Y cuando venga en aquel día, obviamente para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, definitivamente, ¿sabe a quién se refiere? El Señor será glorificado. El Señor vendrá por su iglesia. Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados porque pensaban que ya estaban dentro de la gran tribulación. Pensaban que el arrebatamiento había ocurrido y que ellos habían sido dejados en la tierra y por lo tanto tendrían que pasar por esa hora de la prueba. Ahora, ¿por qué razón? Porque el apóstol Pablo había enseñado acerca del arrebatamiento, de que antes que vengan todo el tipo de cosas, persecuciones, muertes, hambres, crisis de tal magnitud, antes que vengan estas cosas, la iglesia no estará más aquí en la tierra, sino que la iglesia será arrebatada. Esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo. Y de pronto cuando comenzó la persecución a gran escala, matando a las personas, dando muerte obviamente, los mismos perseguidores mataban a los cristianos de aquel entonces ellos obviamente pensaron y dijeron, bueno, la iglesia ya fue arrebatada y nosotros nos hemos quedado. Que eso no sea en nuestras vidas, que esa forma, ese estilo de repente de pensar que no sea en nosotros, más bien al contrario, estemos preparados para cualquier instante, en cualquier momento podríamos partir de este mundo. Por eso tú y yo debemos estar preparados. Ahora, en Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, ¿quién escribe? Obviamente escribe el apóstol Juan, pero ¿quién está dándole las instrucciones para que escriba? El mismo Señor. Ahora, con esa excusa, otros ya no querían trabajar y estaban siendo prácticamente una carga para la iglesia. Porque decían, bueno, ya se acaba el mundo, fin del mundo. Entonces, ya no trabajemos, ahora simplemente estemos esperando la venida del Señor. Y entonces tampoco es posible, tampoco podemos pensar de esa manera, ¿no? Por esta razón es que el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses que no están
que no están en el día del Señor todavía, aunque Él lo había enseñado, pero esa no era esta la forma en que obviamente el apóstol Pablo se estaba refiriendo a este tipo de persecución. Ahora, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, dice Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora, Pablo obviamente está dando ahora mayores instrucciones, mayores detalles. Definitivamente, amados hermanos, poder encontrar en el libro de Tesalonicenses, pues toda esta enseñanza de parte del apóstol Pablo. De hecho, el apóstol Pablo habla el día del Señor, habla del día del Señor. Y dice, el día del Señor, tal como aparece en el Nuevo Testamento, equivale definitivamente al día de Jehová, mencionado por primera vez en Amós 5:18. Ahora, dicha designación se repite decenas de veces en el Antiguo Testamento. Incluye los juicios de la gran tribulación, la venida en gloria del Mesías, el juicio final y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Por eso ahora Pablo pide lo siguiente a sus lectores respecto a la venida del Señor Jesucristo, dice, y a la reunión de los santos con Él. No, dice, no se dejen mover fácilmente por ningún medio. El apóstol Pablo, de manera enfática, le dice que no estaban viviendo dentro de ese periodo de tiempo. No debían ser engañados y debían ceñirse a lo que Él les había enseñado desde el principio. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, por esta razón, amados hermanos, Pablo dice que el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Ese hombre de pecado o el hombre sin ley tiene que ver con el anticristo, que será el representante de Satanás en la tierra en los postreros días. Intentará usurpar el lugar del verdadero Cristo, proclamando que es Dios y que tiene derecho a sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, estas cosas aún no habían pasado, pero Dios sería fiel en cumplir su palabra y no los dejaría solos. El apóstol anima a los tesalonicenses ante la desesperanza que ellos tenían. Parecen haber olvidado lo que habían aprendido de Pablo. No le dice nada nuevo, sino que reafirma lo que les había enseñado tiempo atrás. Además de lo que mencionó antes, había cosas que debían cumplirse para que el día del Señor se manifestara. Y aunque era duro lo que estaban viviendo, no debían desmayar, debían perseverar y permanecer fieles. Dios sería fiel en cumplir su palabra. Un día, Él traerá retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como reposó, como reposó a los suyos cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pablo termina con una sobria exhortación a los tesalonicenses, recordándoles que Dios los había elegido para salvación mediante el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Dios los llamó por el evangelio de la gracia que escucharon a través del apóstol Pablo. Por eso los exhorta a retener la doctrina que les había enseñado. Ahora, no debían desviarse, sino que debían permanecer firmes en la verdad de su palabra. Además, el apóstol les recuerda que el Señor es fiel a todas sus promesas y que cumplirá todo lo que ha prometido. Él los amaba y les había dado consolación eterna, buena y obviamente buena, esperanza por gracia. Su esperanza estaba en Él. Por eso en el versículo anterior les manda a estar firmes en la verdad. Y aún en medio de la aflicción y la desesperanza, debían confiar en Él y esperar en Él. Jesucristo confortaría sus corazones y los confirmaría en toda buena palabra y obra. De igual manera, deposita tu confianza en Dios, amado hermano y amada hermana, y su palabra, que es verdad. No mire las circunstancias ni las pruebas, sino que mantente firme en Él, en el Señor y su palabra, porque Él cumplirá al pie de la letra cada promesa. Por eso no tengas temor, ten ánimo y aférrate a su verdad. Es el momento de la aflicción donde nuestra fe es probada.
Debemos confiar en Dios y debemos aferrarnos a su palabra, sabiendo que en Él estamos completos y seguros. Por eso, no temas y confía en aquel que es fiel para siempre. Que es fiel para siempre. Amado hermano, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sigamos confiando en la palabra del Señor, que nuestro Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Confiemos plenamente en nuestro Dios.